Buenas tardes y gracias a todos los medios por estar en esta convocatoria que Izquierda Unida ha hecho. Una convocatoria en la que os queremos informar sobre una moción que presentaremos el próximo jueves a nuestro ayuntamiento, y una moción que habla sobre la abusiva subida de la tarifa eléctrica. Una subida que es abusiva para las familias, para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas, y que además Izquierda Unida pues cree que tiene gato encerrado. Deciros que es una estrategia de Izquierda Unida a nivel federal presentar todas estas mociones en toda España para decirle al gobierno que están equivocados, que esta no es la salida y que no es la forma, que los trabajadores y trabajadoras no son los culpables de esta crisis y que no tienen por qué pagarla. Y además también pues porque precisamente está avalada en nuestra Constitución española, donde en el artículo 51.1 dice: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Pero como vemos, al igual que pasa con la Constitución, los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han tenido más que tiempo suficiente, y lo único que han hecho a todos los españoles es convencernos de que la Constitución poco le sirve. Decía que nos avala la Constitución para que se haga un control de esta subida abusiva, pero vemos como no, en manos de estos gobiernos no sirve para nada, como también pasa con el empleo y la vivienda. Lo único que ahora, eso sí, si nos dicen que es por nuestro bien. Será por nuestro bien el que no podamos pagar la luz, y será por nuestro bien el que nos quitan la vivienda a muchísimas familias de trabajadores y trabajadoras. Decir pues que es por ello que solicitamos a nuestro ayuntamiento varios puntos, ¿no? En el punto número 1 solicitamos al ayuntamiento instar al gobierno central a que elimine el coste del alquiler del nuevo contador, que las compañías eléctricas están obligadas, de acuerdo con el plan de renovación de contadores vigentes a esta fecha. Y en el punto número 2, instar al gobierno a la derogación del Real Decreto 1454/2005, y como consecuencia de la derogación de la Orden ITC, Instrucción Técnica Complementaria 1857/2008, y a arbitrar las medidas necesarias para que los clientes que se han visto perjudicados por estas disposiciones recuperen el dinero injustamente pagado. Bien, como muchos ciudadanos y ciudadanas palmeñas sabrán, están instalando las compañías eléctricas unos interruptores de control de potencia, viene a ser un magneto térmico, y además es el gobierno quien ha hecho obligatoria esta instalación, y también es el gobierno quien ha autorizado a las compañías eléctricas a cobrar los derechos de enganche y también a penalizar después de recibir los avisos. Bien, tenemos más que constatado que las compañías eléctricas están a día de hoy penalizando a familias, a autónomos y a pequeñas y medianas empresas sin ni tan siquiera haber hecho llegar los dos avisos. Pero es que ahí es donde lo grave y lo fraudulento que ve en esta cuestión Izquierda Unida es que ya los contadores, como decía el punto número 1, que van a sustituir lo que ya existe, es decir, los nuevos contadores ya tienen ese interruptor, por lo que tendríamos en nuestra casa dos interruptores. Y es algo que además de Izquierda Unida también lo dice la Comisión Nacional de la Energía, que es quien vela por la competencia efectiva y objetividad en la transparencia en su funcionamiento, es decir, son los que se encargan de no estafar. Pues bien, como digo, es la Comisión Nacional de la Energía quien, a través de un informe, ha dicho que este interruptor no es necesario. Pues como digo, todo tolerado por el gobierno del Partido Socialista, y donde además se calcula que los abonados domésticos en España rondan los 24 millones, y que hay 10 millones de viviendas sin IPC. Es decir, lo que haría que las compañías ganaran 106 millones por derechos de enganche y 1,7 millones al mes de euros por el alquiler de este interruptor, que, como digo, no es necesario. Y además de decirlo Izquierda Unida, también lo dice la Comisión Nacional de la Energía.
Además, daros un dato. Una casa con una potencia contratada de 4.600 kilovatios, es decir, la vivienda media en España, pues el consumo mensual viene a ser 300 kilovatios. Por lo que el incremento real que estamos sufriendo la gran mayoría de las familias de España, además de los autónomos y pequeñas y medianas empresas, es una subida de 5,55 euros al año. Y dice que el gobierno, según el gobierno, dice que la subida es el resultado de la subasta CESUR celebrada el pasado día 14 de diciembre, mediante la que determina el coste de la energía en función de su evolución por el mercado. Por lo que, según dice la Comisión Nacional de la Energía, habla de que esta subasta, los grupos que producen la energía son los mismos que la comercializan, es decir, de subasta nada de nada. Ahora bien, ¿qué es lo que las propias compañías hacen? Pues intentar que efectivamente sea una subasta para tener de salida lo más elevado posible el coste de la energía y así poder justificarse a la hora de aumentar los recursos. Otro dato que quería facilitar es que en tan solo 3 años, la subida ha sido del 50,9%, con un incremento medio de 18,82 en la factura mensual de una mujer. En tan solo un mes pagamos 18,82 euros más que hace 3 años. Pero es que dice el gobierno, vuelve a decir que las subidas son necesarias, también nos habla para compensar el déficit tarifario. ¿Y qué es el déficit tarifario? Es la diferencia entre lo que las compañías eléctricas dicen que les cuesta suministrar la energía y lo que están pagando. Pues bien, está más que constatado que precisamente este problema radica en que el gobierno no le permite a la Comisión Nacional de la Energía el tener el tiempo necesario para estudiar los datos facilitados por las compañías eléctricas. A día de hoy, esta comisión tiene tan solo 15 días para estudiar estos datos que, como digo, son facilitados por las propias compañías eléctricas. 15 días que se pueden ver reducidos si se habla de una urgencia, si habla el gobierno de una urgencia cuando, según la Comisión Nacional de la Energía, necesitaría incluso meses de trabajo porque es algo muy complicado de hacer. Y también es algo que la Comisión Nacional de la Energía viene denunciando en todos sus informes. Todos sus informes denuncia la falta de tiempo. Y es por ello que desde Izquierda Unida vemos una falta de transparencia, además de la negativa de los diferentes gobiernos a respondernos sobre esta cuestión, y es algo que lo que nos hace pensar es un gigantesco proceso fraudulento. Decir que de cada 100 euros del recibo de la luz, de cada 100 euros que pagamos, tan solo 53,8 euros van destinados al pago de la energía. El resto sería 5,7 euros al pago del déficit tarifario, 18,2 a prima a energía renovable, 4 euros a programas de ahorro, 2,8 a compensaciones extrapeninsulares y 16,5 a impuestos. Como decía, además de todo esto, las compañías eléctricas pueden vender en el mercado sus derechos sobre el cobro de dicho déficit. Y además el gobierno ha avalado convirtiendo el déficit tarifario en los presupuestos generales del Estado en deuda pública. El aval que el Estado le da a la compañía eléctrica es de 25 millones de euros. Decir la barbaridad. Aquí no importa gastar dinero. Aquí a las grandes compañías eléctricas, así como a los bancos, no importa gastar dinero. Ahora, eso sí, es para nuestro bien, como decía antes, para que nos quedemos sin luz y sin casa. Y decir que ahora sí, al igual que ocurre, no hay problema para gastar dinero y darle de aval a la compañía eléctrica, a la banca y a todos los poderosos, ahí no pasa nada. Ahora, eso sí, si pasa, como vimos en mayo del 2010, ahí no hay más remedio que recortar
a la gran mayoría que conforma España, como son los trabajadores y trabajadoras. Un recorte de 14.745. Esto es necesario frente, como digo, a los 25.000. Es decir, esto supone 10.000 euros menos, 10.000 millones de euros menos de lo que ellos dan de ahora. Y estos recortes vienen dados: los recortes de los salarios públicos, 2.400 millones, la congelación de las pensiones, 2.600 millones, la reducción de las inversiones, 6.045 millones, la eliminación de la retroactividad a la ayuda a la dependencia, 600 millones, y algo que nos parece totalmente repugnante, porque como todos sabemos, el trámite desde que una persona se pone enferma y es causa de dependencia hasta que finalmente se da, viene a ser un año. Y desgraciadamente sabemos que la mayoría de esos dependientes desgraciadamente no llega a ese año de vida, por lo que ahí es donde el gobierno ahorra gran parte de las ayudas a la dependencia, al quitar el carácter retroactivo. En el ahorro de medicamentos, 1.300 millones, la reducción de la ayuda al desarrollo, 600 millones, y el ahorro en regiones y ayuntamientos, 1.200 millones. Es decir, nos quitan lo poco que tenemos para dar nuestra riqueza, la de todos los españoles y españolas, dársela a los poderosos. Por ello que desde Izquierda Unida no podemos hacer otra cosa que pedir a la ciudadanía que reflexione que no todos los políticos son iguales y que sin embargo sí han tenido tiempo más que de sobra los políticos y la política que vienen ejerciendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de cómo ejercen la política, siempre en favor de los poderosos, en detrimento de quien conforma la mayoría de los españoles y españolas, como son la clase trabajadora, autónomos y pequeños y medianos.